mundo entró a la iglesia vestido de formalismo de justicia. El cristianismo y el paganismo estaban unidos ahora. El sol, universalmente proclamado como un guía invencible y protector del emperador de Roma, recibía más devoción de parte de Constantino que el Señor Jesucristo. Esta moneda muestra en un lado a Constantino y en el otro a Apolo, el dios Sol. Después de que Constantino afirmó haber aceptado el cristianismo, el dios Sol Apolo, que a menudo se dibuja con los rayos solares saliendo de su cabeza, se convirtió en la imagen de Cristo para la iglesia cristiana. Los símbolos del sol se hallan a menudo en el arte de la iglesia romana, mostrando la unión del paganismo con el cristianismo. En el mismo centro de los edificios del Vaticano en Roma, se encuentra un inmenso disco solar, armazón sobre armazón. En el medio de este disco está un obelisco, un símbolo asociado con la adoración del sol. En las religiones paganas, el sol siempre ha sido un símbolo de vida. El obelisco representaba el órgano reproductor masculino. La rueda solar, que era también un símbolo de fertilidad, representaba al sol, la luna y las estrellas. Estos símbolos paganos se pueden ver en los templos por todo el mundo y sus orígenes se pueden rastrear hasta la antigua Babilonia. Esta abertura en una de las grandes cúpulas de la Basílica de San Pedro permite que los rayos solares brillen adentro. Tome nota del disco solar alrededor de la abertura. Esta cúpula y la abertura, que simbolizan al sol, son parte del Panteón, el más antiguo templo pagano de Roma. Este templo fue terminado en el año 27 AC y dedicado a todos los dioses. La Basílica de San Pedro, que es una imitación del Panteón, copió una buena parte del simbolismo de este en su arquitectura, aún duplicando el obelisco que está en su frente. En un tiempo se colocaron estatuas de los dioses debajo de la cúpula, dentro del Panteón. La gente adoraba enfrente de esta estatua de San Pedro, la cual fue originalmente el ídolo Júpiter, un dios pagano sacado del Panteón y colocado cerca del altar en la Basílica de San Pedro. Al lado izquierdo de este magnífico altar, con sus colosales columnas serpenteadas, está la estatua de María bajo la inscripción La Verita, que quiere decir la verdad. En la iglesia romana se dice de María que es el camino, la verdad y la vida. Ella pisa el mundo mostrando así su poder sobre él. En sus brazos se ve algo sorprendente. Ella no está abrazando al niño Jesús como se esperaría, sino abraza el sol, un disco solar de oro. Se dice que la primera reina de Babilonia, llamada Semíramis, dio a luz al dios Sol. Ella fue llamada la Reina del Cielo, tanto como María es llamada la Reina del Cielo por la Iglesia Católica. En los primeros siglos, después de la ascensión de Cristo, los fieles seguidores de Jesús observaron la infiltración de la apostasía en la iglesia cristiana. Ellos sintieron la necesidad de apartarse de esta apostasía, ya que se observaba que el Estado y la iglesia unían sus fuerzas para imponer prácticas religiosas, las cuales debían ser acatadas por todos, o si no, sufrirían sanciones civiles. En 7 de marzo del año 321, Constantino tomó por primera vez una medida pública imponiendo la observancia del domingo. Este edicto requería que la gente de la ciudad descansase en el día venerable del sol. Constantino, emperador Augusto Elpidio, en el venerable día del sol, que descansen los magistrados y los residentes de las ciudades, y que se cierren los talleres. Sin embargo, los que se dedican a la agricultura pueden libre y legalmente continuar en su ocupación, porque frecuentemente sucede que otro día no es oportuno para sembrar el grano o plantar la viña. No sea que por negligenciar el momento apropiado para tales operaciones
se pierda la dádiva del cielo. En los primeros siglos, la mayor parte del mundo cristiano adoraba a Dios en el séptimo día como los apóstoles. Cuando se vio que el edicto de Constantino carecía de pruebas para sustituir la autoridad divina, el obispo de Roma, Eusebio, quien buscara el favor de la princesa, propagó la idea de que Cristo había cambiado la santidad del sábado al domingo. Entonces, aquellos que continuaron aferrándose al séptimo día fueron declarados enemigos del Estado y de la Iglesia. Los valdenses tomaban la Biblia como única regla de fe, aborrecían la idolatría de la Iglesia papale y rechazaban las tradiciones, los días de fiesta y aún el domingo. Sin embargo, guardaban el reposo del séptimo día y empleaban la manera apostólica del bautismo. Justiniano ascendió al trono de Constantinopla como el emperador de Roma Oriental en el año 527. Era un político astuto. En un esfuerzo por extender su soberanía por todo el Imperio Romano, él vio la necesidad de asegurarse la cooperación de la Iglesia Católica, la cual estaba muy organizada a este tiempo. En el año 538, una nueva orden de papas comenzó con Vigilio. Ahora, los papas no estaban limitados solo a la Iglesia, sino pasaban a tener poderes sobre el Estado. Justiniano había otorgado al obispo de Roma la facultad de ser la cabeza de todos los obispos y el verdadero y efectivo disciplinador de los herejes. Así el papado quedara establecido firmemente para el siglo VI. Su asiento del poderío había sido establecido en la ciudad imperial y el obispo romano había sido declarado como la cabeza de la Iglesia toda. El paganismo había cedido al papado. Del 538 al 1798, Europa cayó en la edad del oscurantismo. Las atrocidades cometidas bajo el dominio del papado revelan ser una de las grandes potencias perseguidoras de la historia. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Así comenzó los 1260 años de opresión papal, predicha en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y hablará palabras contra el Altísimo, y tratará duramente a los santos del Altísimo, y pretenderá cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta un tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Y se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten durante 1260 días. Tras los elevados baluartes de sus montañas, encontraron los valdenses seguro escondite. Allí los testigos de la verdad conservaron por 1000 años la antigua fe. Privados por siglos de la iglesia visible y forzados a adorar en las fosas y cuevas, ellos hallaron fuerza en la palabra de Dios. El conocimiento personal de la palabra de Dios era la única luz para ellos. Los ministros valdenses eran educados como misioneros. Su escuela se hallaba en el remoto desfiladero montañoso más inaccesible del Prat del Tor. El estudio era riguroso y extenso, incluyendo los idiomas latín, romano e italiano.
Después de varios años de estudio